Apoyándonos en el libro La antigua sinagoga de Híjar, claves de un monumento excepcional, vamos a hablar con Antonio Hernández técnico en patrimonio cultural, coautor de este libro. Vamos a hablar, les decíamos, de esa sinagoga de Híjar que tanta atención está mereciendo últimamente y no es para menos. Antonio, bienvenido a Radio Sefarad. Hola, ¿cómo estáis? Buenas. ¿Por qué es un monumento excepcional? Bueno, pues es un monumento excepcional porque a pesar de haber pasado, fíjate, más de 500 años desde el cierre, por así decirlo, desde el cierre de la sinagoga y la expulsión de los últimos judíos de la comunidad de turolense de Híjar, pues prácticamente se conserva casi intacta. Es decir, pues no solamente se conserva el edificio, tanto las paredes, los suelos como la cubierta, sino que gran parte de los elementos, bueno, que definen cualquier sinagoga, vinculados pues con la lectura de la Biblia, el hall, la tribuna para su lectura, la posible galería de mujeres, pues se conservan, evidentemente algo modificados por el paso del tiempo, pero es excepcional porque, bueno, prácticamente podemos decir que se conserva tal como era hace más de 500 años. La verdad es que es muy emocionante. Ya hablábamos, seguro que los oyentes de Radio Sefarad lo recuerdan, con Miguel Ángel Motis sobre este hallazgo. Él nos contaba por qué se ha conservado de esta manera tan maravillosa, pero por si no han oído la entrevista, te agradeceríamos, Antonio, que nos dijeras los motivos de por qué podemos contar con este tesoro ahora mismo que nos llega desde hace, bueno, desde el siglo XV. Pues mira, en este caso, claro, justamente dijéramos los poderosos, es decir, los poderosos, los señores feudales que fueron los responsables, pues un poco del final del judaísmo. Bueno, pues parece que en este caso ellos mismos, o sea, la situación de intolerancia, por así decirlo, y de opresión, pues ha permitido pues que se conservara. Y concretamente el caso de Híjar, te lo explico ahora. La sinagoga de Híjar, como Híjar, dijéramos, pertenecía a un señor noble, a la familia de los Híjar, por así se llamaban a los duques de Híjar, pues tras la expulsión, los bienes, dijéramos, comunales de la aljama judía, pues por ejemplo la sinagoga y otros elementos, otros edificios, pues quedaron en sus manos, ¿vale? Quedaron en manos de los señores, o de los reyes, de los señores. Y fue pocos años después de la expulsión, cuando la sinagoga, que ya permanecía cerrada, pues el señor de Híjar, el señor de Híjar en el año, creo que en 1517, en su testamento, pues dejó preestablecido que las casas que habían sido sinagoga, así dice el documento, pues se dedicaran a iglesia, se dedicaran al culto católico, y en este caso a San Antonio Abad. San Antonio Abad, que se conoce popularmente en Aragón y en España pues con el santo de San Antón. Entonces, bueno, pues claro, casualmente el hecho de que el edificio se destinara a uso religioso es lo que ha permitido que se conservara. Es un poco parecido a lo que ha ocurrido, por ejemplo, con las dos sinagogas famosas de Toledo, la del Tránsito y la de Santa María de la Blanca, que al transformarse en iglesias, pues y no haber obras importantes o no ser demolidas porque eran edificios pues en buenas condiciones, pues han perdido a nosotros porque se convirtieron en templos cristianos. Claro, y sobre todo, sí, y sobre todo aquí que por lo visto los religiosos que se hacían cargo del cuidado de la iglesia no tenían muchos fondos, ¿no?, para transformarla, y se limitaron a hacer ¿qué exactamente, Antonio? Exacto, ahí está. Evidentemente hay que ver muchas variables, pero también hay que ver que dijéramos que tenemos una sinagoga o varias sinagogas, ¿no?,
podemos comparar en este caso las de Toledo con la de Híjar. Buenas edificios nuevos o que se construyen en el siglo XV o se reforman, entonces llegan tras la expulsión, son edificios en buen estado constructivo, por lo tanto, en fin, evidentemente, pues dijéramos que no van a, o sea, se van a aprovechar, son edificios que son perfectamente aprovechables y no es necesario tirarlos, por así decirlo, para volver a construir. Básicamente porque hay que pensar que si la sinagoga de Híjar se ha mantenido es porque, claro, en ese contexto económico pues habría dificultades económicas, posiblemente el propio señor de Híjar pues no tenía dinero suficiente para construir una nueva iglesia en la localidad de Híjar y oye, pues vio que tenía un edificio que estaba cerrado y que evidentemente ya nadie se acordaba o nadie se quería acordar, por así decirlo, del pasado judío, pues era un edificio perfecto para entregarlo y destinarlo a nuevos usos. Sí, pero me refería más concretamente a que, o sea, porque tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que, bueno, pues que enlucieron o sea, echaron yeso sobre las... Bueno, cuéntanos. Sí, sí. Sí. Sí, exacto. Sí, claro, la iglesia, claro, cuando se destinó al culto cristiano, pues había que adaptarla pues lo mínimo posible. Primero porque había pocos recursos, entonces, pero que evidentemente había que transformar algo para adaptarlo al culto cristiano. Entonces, algunas de las paredes fueron de nuevo revestidas, justamente aquellas paradas donde había elementos decorativos judaicos, por ejemplo, la representación de la menorá, del candelabro de brazos, o decoraciones epigráficas con textos bíblicos en hebreo, eso se volvió a enlucir de yeso y sobre eso se pintaron ya con nuevos motivos cristianos, pues santos, ángeles, hornacinas, etcétera. Entonces, gracias a eso, dijéramos que quedó oculto los elementos judaicos y se redecoró la iglesia con nuevas pinturas pensadas en el nuevo uso que iba a tener. Pero, aún así, hubo elementos que se mantuvieron tal cual, aunque un poco ocultos, ¿de acuerdo? Luego, la transformación más importante, dijéramos, de la sinagoga a la iglesia tiene que ver justamente con el espacio, con el mueble que en una sinagoga sefardí ocupaba gran parte de la sala, que es la teba o la bimá, La tarima. Exacto, la tribuna sobrelevada Sí. desde la cual se procede a leer la Biblia, pues claro, ese monumento evidentemente pues no, claro, es contraproducente con la liturgia cristiana, entonces el mueble se desmontó, era un mueble, la mayoría eran de madera, se desmontó, pero se mantuvo la estructura inferior, la base, justamente de yeso, con el arranque de las escaleras, que es lo que nosotros hemos descubierto. Es decir, por ejemplo, ese mueble era muy importante, pero evidentemente había que desmontarlo porque ocupaba toda la parte central de la sinagoga y se desmontó pues, para, evidentemente, ese espacio ya destinarlo a los feligreses cristianos. Ese es, por ejemplo, el elemento que permite ver un poco el cambio de una época o de un uso a otro. Tú has sido el arqueólogo responsable de la intervención que se ha hecho en esta iglesia de San Antón, en la sinagoga de Híjar. ¿En qué ha consistido exactamente? ¿Cuáles han sido los principales pasos que habéis dado para realizar esta intervención? Pues sí, se han realizado diferentes fases. Bueno, ya hubo, evidentemente hay que nombrarlo también. Ya en el año 2002 se hicieron dos pequeñas catas comprobatorias, se levantó parcialmente el suelo de la iglesia y se comprobó pues que había restos arqueológicos que en ese momento no se pudieron delimitar del todo, pero bueno, ya se vio que había restos más antiguos y que por lo tanto pues que era necesario realizar futuros trabajos arqueológicos en el futuro. Y ya luego la intervención que se ha realizado pues ha consistido en el 2017, se ha llevado a cabo por un lado la excavación general de todo el subsuelo, es decir, todo el suelo de la antigua iglesia se ha levantado y se han ido retirando y documentando los diferentes elementos que salían por debajo de ese suelo hasta llegar a lo que resulta eran
el suelo y los diferentes elementos vinculados con la sinagoga. Y posteriormente, seguido de la excavación, se realizó una importante documentación en paredes y en techo. En una intervención arqueológica se documentó porque hubo seguido unas obras, dijéramos, el edificio ha sido consolidado, entonces las paredes, los arcos, el tejado, pues al mismo tiempo que se dijéramos que se desmontaba o se limpiaba o se reforzaba a nivel arquitectónico, pues se documentaba. Y eso ha sido muy importante porque, claro, gracias a eso se han podido documentar de manera o sea, no de manera total, no todo el monumento, pero sí que en diferentes puntos se ha podido hacer como pequeñas intervenciones quirúrgicas, por así decirlo, y gracias a eso hemos ido descubriendo pues muchos detalles de la historia del edificio y obtener pues en diferentes puntos elementos de la época de la sinagoga. Y luego ya al año siguiente, que es, pues es parece un poco largo, pero es importante saber, el año siguiente, el 2018, también hubo de nuevo catas parietales, ¿de acuerdo? Se realizaron pequeñas catas en las paredes para intentar, bueno, para buscar y comprobar si había decoración pictórica. Entonces, cuando se descubrieron, por ejemplo, los elementos pictóricos de la antigua sinagoga, bueno, dijéramos que bueno, ha sido un trabajo arduo durante el 2017 y 2018. Y por cierto, ya anuncio que pues en unas pocas semanas se van a volver a tomar las obras de consolidación del edificio y también va a haber una pequeña intervención arqueológica, dijimos, para ya acabar de cerrar un poco el proceso de estudio. ¿Y se seguirá destinando a culto cristiano o sabes cuál va a ser el destino de esta sinagoga? Pues la verdad es que, claro, no soy quien y no lo sé. O sea, yo sé evidentemente que hay intereses y bueno, claro, el edificio actualmente es una ermita. Luego ocurre que, bueno, pues ya hay muy poca población en Níjar y prácticamente solamente se usa para la festividad de San Antonio Abad, de San Antón, que es en el mes de enero, ¿vale? A mediados de enero. Es una festividad de invierno, ¿vale? De los santos de invierno. Entonces yo veo posibilidades de que se busque alguna fórmula intermedia pues que pueda garantizar, digamos, por un lado, el culto cristiano, pero al mismo tiempo se recupere pues, como espacio museístico pues la fase de la sinagoga. Claro. Es decir, se puede buscar un poco, dijéramos, el monumento ya es un monumento histórico, ya ha sido intervenido, es decir, al mismo tiempo hay restos de la fase de sinagoga y de la fase cristiana, no se puede eliminar u otra, ¿sabes? Hay que mantener las dos. Ahí está. Entonces yo creo que sí, que se apostará, pero claro, eso ya va a tardar un poquito porque, claro, la iglesia a nivel legal creo que es propiedad de la iglesia, del arzobispado. Entonces, claro, pues un poco intentar compaginar pues todos los intereses, también las autoridades tendremos que hablar con el arzobispo, no con el arqueólogo. Claro, ahí está, claro. Oye, Antonio, has hablado antes de una posible galería de mujeres. Sí, cuéntanos. Sí. Bueno, pues una de las de los restos que se documentaron en las paredes, pues uno de ellos, uno de los más interesantes, es justamente un ventanal que está sobrelevado y es una ventana balcón, ¿vale? Es una ventana que, es decir, que está pensada para ver el interior de la sinagoga desde el exterior, ¿vale? Porque lo que estamos viendo, lo que es la iglesia, corresponde a la sala de oración, pero en la galería de mujeres estaría, por lo tanto, justamente en un espacio contiguo exterior y en una planta sobrelevada, como suele ocurrir, por ejemplo, en otras sinagogas de Sefarad, pues como las de Lorca o como las del Tránsito. Entonces, sí que no hemos podido intervenir, dijéramos, en la propia galería de mujeres, porque eso ya es un edificio, pertenece a una vivienda actual, ¿vale? Está fuera de lo que es la iglesia, pero claro, la fisionomía de esta ventana-balcón, creemos que no hay margen de dudas. Es decir, era un hueco para desde fuera estar allí y poder seguir, evidentemente, ver o seguir
pues la lectura de la Biblia. Creemos Claro. que esa es la ubicación de la Greda de Mujeres. ¿Quieres contarnos algo más que a mí se me haya podido escapar de este maravilloso hallazgo? Pues, hombre, pues que es muy emocionante. Justamente creo que fue la semana pasada, sí, hubo hubo en España, concretamente en Níjar. Sí, un encuentro. Exacto, un encuentro de una nueva red que se ha creado, una nueva red de juderías europeas, y vinieron pues representantes de juderías de varios países de Europa, y también vinieron varias personas de Israel. Y bueno, las personas que eran judías, pues es que realmente se emocionaron, porque claro, es que el edificio está transformado, evidentemente hay elementos cristianos, pero tal como se ve y tal como se puede comprobar con los planos, con las fotos y con lo que se ve, pues realmente es emocionante, claro, cuando se vio el posible ejal decorado, a un lado la menorá pintada y al otro un texto bíblico en hebreo, pues claro, dices, madre mía, pero esto es muy fuerte. Sí. ¿Y para ti, cuál fue el momento más emocionante de tu trabajo al frente de este equipo de intervención arqueológico? Yo en principio siempre, quiero decir, cuando tengo algo claro, pues lo defiendo, pero siempre soy, ¿cómo decirlo? Prudente, reticente. ¿no? Exacto, prudente, ahí está. Entonces al principio yo tenía claro que había algunas posibilidades por las fuentes, pero que había que comprobarlo. Y fue cuando encontramos una estructura de yeso cuadrada, con el arranque de unas escaleras, cuando dije, madre mía, pues es que está aquí. O sea, porque esto no pinta nada en una iglesia cristiana. En el centro de una iglesia, pues una enorme estructura que tiene que corresponder con la base inferior de la Bimaj o de la Tibaj. Y claro, ya luego cuando va sumando el resto de elementos, pues sí, ese fue eso fue en la fase primera, en la fase de excavación. No actuamos en ese momento en las paredes, por lo tanto no habíamos visto ni las yeserías, ni las pinturas, ni nada. Y ya con eso yo ya en mi informe ya dejé claro que para mí los restos de la tribuna ya eran suficientes para plantear que el edificio todo podría albergar los restos completos de la sinagoga, como el paso del tiempo lo ha demostrado. Bueno, pues una noticia excelente. Les recomendamos la lectura de la antigua sinagoga de Níjar, Claves de un monumento excepcional, editado por Agrótera, en el que están todos los datos y toda la información que, en síntesis, y te lo agradecemos mucho, nos has compartido con nosotros. Antonio, muchísimas gracias y hasta próximos hallazgos. Nada, agradezco a Radio Sefardí vuestro interés y, exacto, pues seguimos en contacto disfrutando del patrimonio sefardí.